Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, muy buenas tardes. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción su amigo, su colega Luis Alberto López Guario. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de nuestra gustada serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de un muy querido colega, un gran amigo, yo así lo considero, el doctor Luis Alberto Martos López, investigador de nuestro querido instituto. En particular, él está adscrito a la Dirección de Estudios Arqueológicos. No es la primera vez que nos acompaña, lo cual se agradece mucho, y no es la primera vez que nos acompaña de ese lado del micrófono, y ha estado también de este lado. Entonces, es un gusto, es un placer escucharlo por su capacidad narrativa para explicarnos, para transmitirnos sus conocimientos y sus andanzas, como las que ahora, lamentablemente, no les podemos decir, pero ya tenemos aquí un rato ensayando, gracias a nuestra querida Gaby, nuestro querido Aldo, a nuestra casa Radio INA, que tenemos aquí un rato ensayando la entrada, pero nos dedicamos a platicar de un montón de cosas que estamos trabajando y que queremos trabajar en conjunto también con ellos. Pero ahora la invitación en particular para nuestro colega, nuestro amigo, mi tocayo Luis Alberto Martos López, es para un tema muy en particular, muy, muy interesante, que va a traer comentarios. Las diferencias de opinión siempre en situaciones como estas son muy nutricias, ayudan mucho a la discusión y ayudan mucho para entender la historia de un país, de una región y de nuestra especie humana. Querido tocayo, bienvenido, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, tocayo. Buenas tardes, buenos días. Hola Gaby, hola Banibaldo, hola a todos los radioescuchas y a los que nos ven también por internet. Es un placer para mí y un honor siempre compartir micrófono también en este espacio de Radio INA, y más cuando se hace decir con amigos tan queridos también, tocayo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Vamos a hablar de un proceso, de un caso, de los múltiples procesos de transformación social que han ocurrido en el mundo, en nuestro país, y en particular que está muy señalado para una zona de nuestro querido México. Esas transformaciones sociales no siempre son pacíficas, ni son sencillas, ni duran poquito. Muchas veces son muy largas. Diferentes razones con las cuales iremos adentrándonos con un especialista en la zona maya, un especialista en darle voz a estas situaciones, como es Luis Alberto Martos. Para empezar, tocayo, ¿qué se puede entender por esto de la guerra de castas? Hay formas diferentes de entenderlas, pero ¿cómo nos lo puedes definir? Bueno, es realmente un movimiento, es una rebelión, es muchas cosas, ¿no? Yo creo que es el más exitoso movimiento de autonomía, por buscar la autonomía y la independencia, ¿sí? Y por conservar la identidad de una comunidad indígena que se ha dado, yo creo que en América, ¿no? Porque, bueno, duró desde 1847 que inició hasta oficialmente 1901. Pero en la zona se abandona después de que había sido tomada por el gobierno federal, y vuelve a quedar libre hasta realmente 1928-29, que es cuando empiezan a repoblarse los pueblos que habían quedado abandonados de la región. Es algo complejo, es un enfrentamiento que hubo, una rebelión de los mayas de Yucatán en contra de la gente blanca. El nombre de guerra de castas realmente muchos autores lo consideran como algo inapropiado, porque no es propiamente una guerra de castas como tales, ¿no? Así lo nombraron los yucatecos del siglo XIX. Ellos le llamaban así, bueno, se autodenominaban, recordemos, los señores hacendados, como que ellos eran la casta divina, recordemos eso. Pero en realidad
los mayas peleaban contra los blancos, contra mestizos, contra criollos, contra negros, mulatos e incluso contra los indígenas mayas que no estaban a favor de ellos. Entonces, vamos, no es de que todos los mayas se sumaran en esto, ¿no? Entonces, pero fue prácticamente eso, fue un movimiento, empieza como un movimiento reclamando derechos, reclamando reivindicaciones, y se convirtió en un movimiento auténtico de independencia, ¿no? De búsqueda de libertad y autonomía total. Eso es más o menos en términos generales, así podríamos como que definirlo. Uh-huh. En una de estas comentarios que has externado con el que empezamos esta plática, ya nos dijiste dónde se desarrolló, pero podemos entender lo que fue en toda la península de Yucatán, porque si, como bien dijiste, si se entiende que la guerra de las castas está involucrando a este grupo que se distinguía o que se quería distinguir de los demás en lo que se le llama la zona maya, igual para la zona maya, en los diferentes momentos de la época prehispánica, tenemos una diversidad. No podemos decir los mayas, o más bien la pregunta es, ¿podemos decir que los mayas y la guerra de castas se desarrolló en los mismos lugares, en las mismas áreas, o estamos hablando de zonas diferentes? Bueno, prácticamente esto sucede en lo que ahora es el centro de Quintana Roo. Ahí es el núcleo de esta guerra, ¿no? Hay zonas a las que, por ejemplo, hay trabajos muy interesantes que hablan de los mayas, de Campeche sobre todo. En muchas regiones de Campeche se dice que estaban alienados, o sea, habían asumido, ¿no? Para esto, para hablar de la guerra de castas, tenemos que asomarnos un poquito antes, primero al periodo colonial, donde los mayas tenían sus tierras del barrio, sus tierras de la parroquia, sí pagaban tributo, ¿no? Trabajaban incluso en las haciendas, pagaban servicio y todo, pero mal que bien tenían tierras y pues ahí seguía la vida, ¿no? Siempre maltratos hubo, ¿no? Pero después de la independencia, el problema es que les quitan las tierras. O sea, en el momento de que se suprimen las tierras comunitarias y las tierras de las parroquias, entonces empiezan, los obligan de alguna forma a tenerse que ir a las haciendas a trabajar, no tienen de otra, ya no tienen acceso a tierras. Entonces empiezan a maltratarlos. Todavía es interesante, unos años antes de la guerra, 10 años antes, el famoso explorador John Lloyd Stephens y en compañía de Frederick Catherwood, el dibujante, pues hacen un recorrido muy famoso por Yucatán y registran las zonas arqueológicas, están las fabulosas pinturas de Catherwood, ¿no? Y ya Stephens dice en sus escritos, él nota este maltrato de que quítame estas pajas, los mayas eran azotados o incluso ejecutados, ¿no? Entonces, trabajaban más 12, 14 horas, los tenían, era una explotación tremenda y ni siquiera, aunque el gobierno había dicho que tenían que pagárseles un salario, no se hacía. Recordemos, ya desde entonces aplica lo de la tienda de raya, el señor hacendado tenía su propia tienda, ¿no? Y en vez de pagarles, les daba lo que le venía en gana, un poquito de maíz, un poquito de eso, los zapatos que nunca usaban, hasta cosas que no necesitaban. Y entonces a unos precios exorbitantes, entonces los iban endeudando. Entonces era gente totalmente endeudada que no se podía mover de donde estaba, una forma de aprisionarlos, de tenerlos de mano de obra cautiva, porque además si la persona moría, si el maya moría, se heredaba a sus hijos la deuda. Entonces no había forma, la familia pues estaba frita, ¿no? Por decirlo así coloquialmente. Y también la iglesia empezó a subir, ¿no? Empiezan hay un relajamiento. Se quejan mucho de los párrocos que ya no los atienden, que ya no los defienden, no los apoyan, no les enseñan, no los ayudan y además empiezan a subir exorbitantemente los precios de los servicios parroquiales, el bautizo, la confirmación, las bodas, todo. Entonces, eso es lo que está allá. Ya Stephen lo dice, viven totalmente reprimidos y muy hostigados. Dice, yo no dudo que en cualquier momento se rebelen. Él se extraña de por qué no se han rebelado. Y entonces, ¿qué pasa? También el siglo XIX es el periodo
en Yucatán de este separatismo yucateco, ¿no? Está Yucatán y Campeche y los dos con intereses distintos, siempre tienen una pugna política ahí, ¿no? Campeche pues con su comercio hacia el Golfo de México, sobre todo hacia México, Yucatán no, por el norte sale hacia Florida, hacia Miami, hacia esas zonas, ¿no? Y hacia Europa. Entonces tienen otros intereses. Yucatán siempre trata de mantenerse aparte. Cuando la guerra con Estados Unidos, Yucatán se declara neutral, ¿no? Y se separa de México. Entonces, estas pugnas también políticas influyen. ¿Por qué? Porque es la época también de la lucha entre liberales y conservadores, ¿no? Entonces, empiezan este juego, los mayas oprimidos, sin tierras, pagando exorbitantes tributos, impuestos, servicios, ¿no? Y entonces empiezan, los yucatecos se dan cuenta de que pueden repartirles armas, ¿no? Van, les reparten armas, vengan, apoyemos a tal gobernador y cuando él gane, vamos a derrocar al que está ahora y van a ver cómo les vamos a dar sus derechos. Y ahí van los mayas de carne de cañón. Acaba el movimiento, sube el nuevo líder y se olvida de los mayas. Y eso se los aplica no sé cuántas veces. Entonces llega un momento en que en 1847, precisamente el general José Dolores Cetina promueve un levantamiento en favor de Miguel Barbachano, en contra del gobernador provisional que era Sebastián López de Yergo, ¿no? Entonces les reparte armas, las mismas promesas de siempre, pero los mayas están cansados. Entonces los mayas reciben las armas y de repente el hacendado de Chichimilá denuncia que hay unos movimientos inusuales cerca de su hacienda, que hay mucho maya discurriendo por ahí, les llama la atención y de repente ahí en Chichimilá se dice que a uno de los líderes mayas, que se llamaba Manuel Antonio Ay, en la cantina del pueblo se le cae un mensaje, lo ve el cantinero y es un mensaje comprometedor en el que él está conspirando con otros líderes mayas para hacer una revuelta. Entonces notifican a Mérida, inmediatamente van, llega el ejército con un escuadrón, agarran a Manuel Antonio Ay, se lo llevan a Valladolid, juicio sumario y ¡prum! Lo cuelgan. Y los yucatecos creen que con eso ya aplastaron el movimiento. ¿Y qué pasa? Pues nada, se enteran de que hay otros dos líderes que son Jacinto Pat y Cecilio Chi. Entonces mandan a por ellos, ¿no? Ellos viven en el centro de lo que ahora es Quintana Roo. En ese entonces Quintana Roo no existía, era parte de Yucatán, ¿no? Y estamos hablando de la zona centro-oriental de Yucatán, que es ya la frontera. Después de estos pueblos ya no había nada, selvas, nada más la costa, porque toda la costa se había abandonado en el a mediados del siglo XVII. No había españoles, no había mucha población y había mucho ataque de piratas en la costa. Entonces ahora la famosa Riviera Maya tan socorrida y visitada por todo el mundo, bueno, en ese entonces estaba totalmente abandonada, ¿no? O sea, solo había poblaciones de mayas cimarrones y de mulatos y negros que huían de las haciendas, escapaban del hostigamiento y se iban para allá. Entonces es una zona interesante, fronteriza, ¿no? De alguna forma. Bueno, entonces van por ellos, por Cecilio Chi, por Jacinto Pat y no los encuentran. Entonces el general que había ido, que se llamaba Antonio Trujeque, que era el jefe político de Peto, pues ahí molesto de que no los puede atrapar, entonces se le ocurre agarrar a los mayas que se le atraviesan, agarra 4 mayas de por ahí y los cuelga, así nada más porque sí, incendia el pueblo de Tepic, ¿no? Y además encuentra por allá una niñita de entre 10 y 12 años y la viola, ¿no? Ya se desquitó de que no los encontró. Entonces esto es lo que prende ya la mecha, ¿no? Ya es el límite. Y entonces el 30 de julio de 1847, que deberíamos de tenerlo muy presente porque es el inicio oficial de la guerra, Cecilio Chi ataca Tepic. Llega y lo primero que hace es ir a la parroquia, saca arrastrando al cura, ¿sí? Y lo machetea en el atrio. Y luego masacran a las 10 familias de blancos yucatecos que vivían ahí, y es el inicio de la guerra. ¿Por qué al padre? Porque había quejas contra él, de que era de que violaba a los niños, violaba a las señoras, violaba a todo mundo. Y entonces pedía niños de servicio a este cura, y se los agarraba. Entonces Cecilio Chile había mandado a sus hijas y pues habían sufrido con este hombre, entonces por eso es lo primero que hacen, es un desquite de entrada, ¿no? Al poco rato Jacinto Pat también ataca a Tijosuco y ahí empieza la guerra. Y empiezan a atacar y con mucho éxito. Entonces empieza desde este foco que es el centro de Quintana Roo y empieza a avanzar. Tengo, si quieres, no sé si podemos poner una pequeña presentación con algunas imágenes o las dejamos. No, está bien, o sea, podemos y vamos platicando sobre eso porque
una de las partes que has estado mencionando Ajá. en estos comentarios que se está haciendo, nos están ubicando en el tiempo y me gustaría subrayar un par de cosas. Ujú. Por un lado, ese contexto que se podría entender no nada más social, político, económico, local, Ajá. sino que estamos inmersos en lo que era una nueva España, que Ajá. además tenía poco tiempo de haberse independizado de España con todas esas crisis, y en el momento en que da inicio formal esta llamada guerra de castas, es cuando está Antonio López de Santana como presidente en una de sus múltiples ocasiones que estuvo en el cargo. Así es. Entonces, hay, digamos, qué tanto puede ese gobierno que está tratando de aplacar fuegos por todos lados, cuando hay un intento de independencia tejana, un intento de independencia de otras localidades, cuando también se está incendiando la parte sureste del país. Eso es por un lado. Y por otro, otro comentario que me gustaría hacer, ya que lo estabas mencionando, es cómo puedes exigir la misma cantidad de tributos a una población que le cambiaste su sistema productivo, cuando también en la zona de la que estás mencionando, que es la parte central de la costa oriental, ¿qué cantidad de suelo existe para el cultivo? Ujú. No le puedes exigir lo mismo a ellos que a los que están en lo que es el territorio de Hidalgo, el Estado de México. La cantidad de suelo es diferente, la capacidad productiva es otra, y lo Ujú. estás azotando con la misma vara. Entonces, Sí, hay un montón de factores políticos, sociales, económicos e históricos que se están congregando, que están conjuntando para dar inicio a, a esta fecha. Repítenos la fecha oficial, por favor, el doctor. 30 de julio de 1847. Junio, junio del Julio, 47. julio, 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 ok. julio, 30 de julio de 1847. Es una fecha que deberíamos de incluso de conmemorar, de verdad. Si me permites, ahorita damos paso a tu presentación, Ajá, porque además, comparto pantalla. sí, por favor, a lo largo de este siglo, Ajá. desde el fin de la independencia, pues ha habido hubo más movimientos de rebelión indígena a lo largo de nuestro territorio nacional, que los iremos Claro, mencionando. si quieres, al ratito mencionamos un poco algunos importantes, Así es. ¿no? A ver, Ujú. aquí mientras aquí estamos. Bueno, aquí está bueno, ahí está mi correo también por si alguien quiere comentar, preguntar o cualquier cosa, ¿no? Y esto es lo que decíamos, ¿no? Bueno, el sometimiento en época colonial, cómo cambia la forma de vida para los mayas, pero mal que bien tienen sus tierras, ¿no? De las tierras, por ejemplo, comunitarias sacan para sus fiestas patronales, o sea, mal que bien ahí la llevan, ¿no? Obviamente el sometimiento religioso, ¿no? Que eso también los va alienando, ¿no? Para ajustarlos al nuevo sistema, ¿no? Y las haciendas, que en el siglo XIX además recordemos que empieza a desarrollarse con mucho vigor el cultivo del azúcar y también del enequén. Empieza a tener, entonces necesitan mano de obra en las haciendas, muchísima mano de obra, y pues ahí están los mayas, ¿no? Estas son haciendas precisamente nequeneras que hay en Yucatán, y por eso los tienen ahí total, valga, vamos, el término, pero creo que sí va aprisionados verdaderamente, ¿no? Están presos, están condenados a vivir toda la vida de aquí a no moverse, ¿no? Ahí está otro de los chacuacos en una de estas, y ahí vemos las plantas del enequén, que fue tan importante, ¿no? Aquí está la hacienda de Aque, que es preciosa y sigue produciendo. Y ahí están las fibras que se hacían, que luego, bueno, todavía mucha gente en Yucatán se enriquece por esto, sobre todo ya después del siglo XX también, cuando viene la Primera Guerra Mundial, todas las cuerdas que se necesitan para los barcos y para aquello, ¿no? Y bueno, estas son unas pinturas espléndidas que están en el Palacio de Gobierno del artista Fernando Castro Pacheco, y ahí vemos precisamente, pues aquí a los yucatecos y el maya aguantando todo el peso, en este caso es del Enequén, ¿no? Como muy simbólico, ¿no? La carga tremenda de que para que estos hombres mantengan sus privilegios, bueno, la explotación total y el maltrato del indígena. Y esta es la zona, es lo que decimos, este es Yucatán, esta es la zona centro-oriental de la península, y es en esta zona. Acá está Chichimilá, ahí lo marqué, que es donde descubren a Manuel Antonio Ay, y acá está Tepich, que es donde empieza el primer ataque es Tepic de Cecilio Chi y luego Tijosuco, ¿no? Son los dos grandes líderes. Aquí está el camino de Chichimilá hacia Tepic, aquí está Tijosuco, ¿no? Que todavía ahora es muy recomendable la zona de la Guerra Casta. A mí me gusta mucho esta área, puede uno visitarla. Están los pueblos, las iglesias, hay muchas cosas que ver por ahí.
Perdón, La, Tocayo, si te puede regresar ajá. para ubicar a nuestros radioescuchas, a los que nos siguen con la imagen Para en llegar a video. esta zona, por ejemplo, llegan a lo que ahora es Felipe Carrillo Puerto, del que ya vamos a hablar adelante, y ahí hay una carretera que desde ahí va hacia Valladolid y cruza esta zona. Los pueblos Eh, son preciosos, además tienen iglesias del siglo XVI y conventos. Ajá. Valladolid es una población de las más importantes de la época prehispánica hasta Todavía sigue siendo todavía es famosa. la segunda ciudad de Yucatán, claro. Está Mérida y abajo estamos viendo una que tiene un pin amarillo que se llama Chan Santa Cruz en la imagen central. Exactamente, de esa vamos a hablar al ratito. Esto es Felipe Carrillo Puerto, pero es su Exactamente. nombre original, Chan Santa Cruz. Bueno, Gracias. entonces, seguimos. Chichimilá es justo la iglesia, es el pueblo en el que atraparon a Manuel Antonio Ay, ¿no? Iglesia del siglo XVI. Les digo que es una ruta muy bonita, muy interesante. Otra vez las pinturas de Fernando Castro Pacheco, ¿no? Ahí está el líder hablándole a los mayas precisamente, ¿no? Y bueno, es Tepic, es iglesia del siglo XVI, ¿no? Y fue una capillita originalmente derramada, o sea, solo el presbiterio era de mampostería y tenía palitos, era una palapa, y gradualmente fueron sustituyendo la ramada por mampostería. Bueno, en este atrio es donde Cecilio Chi sacó arrastrando al cura, lo machetea aquí enfrente y luego masacra a las familias y aquí empieza la guerra. Ahí está otro detalle de la iglesita de Tepic, lugar para visitar. Ahí está la plaza principal y bueno, alrededor estaban las casas de estas de familias de blancos, ¿no? Yucatecos. Estos son los ¿Sigue restos de este muro. el templo? ¿Perdón? ¿Sigue en uso? Sí, la iglesia sí todavía. Sí, ¿Se sigue oficiando? sí, siguen oficiando. O sea, hay algunas iglesias abandonadas, ¿no? Hay un caso muy interesante, ¿no? Bueno, hay varias, pero en general sí las, la- la- este, hay una que se llama Choquem, que está muy cerca de Valladolid, y la iglesia original está abandonada, quedó abandonada por la guerra de casta, y cerca hay un santuario donde hallaron una piedra que tiene forma de ave y la pusieron con otras dos cruces y es a donde se hace el culto actualmente. Y esto que vemos aquí es en Tepic, son los restos del muro de la casa que fue de Cecilio Chi. Todavía se puede visitar. Ahora vive aquí una familia que adaptó el terreno, pero estos son los muros originales de la casa de Cecilio Chi. Y ahí está, no puede faltar el monumento a Cecilio Chi en Tepic, obviamente, ¿eh? Con el machete en mano y levantando la antorcha, ¿no? de la justicia, de la libertad. Esta es la iglesia de Tijosuco, que quedó destruida por la guerra precisamente, no totalmente. Hay por ahí en un periódico salió que un ingeniero ahí en alguna época, en los 50, no sé cuánto, voló la fachada para llevarse la campana que todavía estaba, ¿no? Pero sí quedó muy dañada por la guerra, obviamente. Es una iglesia grande esta de Tijosuco. Y ahí en Tijosuco tenemos el monumento a Jacinto Pat, que era líder de aquí, él era cacique de este pueblo. De hecho, muy cerca está su hacienda de Chichimilá, que perdón, no Chichimilá, ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Pero Columpich, y es la hacienda de él, y se puede visitar lo que fue el lugar donde él vivía. Y estas son también las pinturas de Fernando Castro Pacheco, ya del movimiento en sí. Y estas son otras pinturas, ya que vamos a hablar de esto ahora, ¿no? De cómo se va dando la guerra. No sé si quieras comentar algo, Tocayo, o seguimos. Si me dices que más adelante lo vamos a tocar, pero ya teníamos como antecedentes también, no en la misma zona, teníamos la guerra del Mixtón para ir. Ajá, sí, O sea, también. estar hablando con nuestros radioescuchas de que no es la única rebelión, lo que estamos hablando es una serie de movimientos en los cuales son a resultas de una transformación social muy fuerte, muy impactante, donde no solamente cambió la cabeza, quién es el que te estaba dominando, que se puede decir, bueno, pues cambiaron los tlatoanis por el señor virrey. No estamos hablando de un cambio nada más de personajes, estamos hablando de un cambio de formas y donde también están impactando en la forma de producir, en la forma de vivir, incluso hasta el don de vivir y hasta las creencias
eh, en este momento tú has estado mencionando la presencia de los templos y resulta llamativo, al menos para mí, que estés hablando de un ataque directo, por lo menos a un cura, cuando los curas tienen una presencia muy fuerte para toda la población indígena, porque el sacerdote tiene organiza incluso hasta vidas y te da un registro, una fe de bautismo, te da los santos óleos, te da los ritos de matrimonio, etcétera. Y aquí estás hablando donde hay un movimiento que involucra muchísimos factores. Vuelvo al punto de partida de mi comentario, no es el único, volveremos a ellos, pero sí me gustaría subrayar eso, que hay una serie de movimientos de guerra, la mayor parte son violentos, donde hay una oposición a la imposición española. Me permito un momento, tocayo, ahorita para que Sí, continúes. claro. Le recordamos a nuestros radioescuchas que ya llevamos cerca de la mitad del programa, así de rápido se nos ha ido. Estamos en esta ocasión con nuestro muy querido amigo, el colega Luis Alberto Martos López, que nos está platicando sobre este proceso que se le conoce como la guerra de castas, que nos está ubicando en el tiempo, en el espacio y las razones que llevaron a esta rebelión, a esto que se llama guerra. Tocayo, por favor. Bueno, ahora sí ya vienen los cocolazos en serio, en esta parte, ¿no? Al que le gusta la acción. Los otros no fueron en serio, ok. No, ya va a empezar la acción en esta parte. No, bueno, los mayas después de tomar Tijosuco, Tepiche, empiezan a tomar toda esa zona y empiezan a avanzar y a ganar, y los yucatecos no les queda más que irse replegando. Entonces, como que todavía no habían dimensionado bien los yucatecos como la organización de los mayas y la cantidad de gente levantada. Entonces, se acercan los mayas a Valladolid, pero ellos nunca piensan que puedan tomarlos, ¿no? Entonces yo marqué ahí en el plano que también vimos otro pueblito que la gente que conoce Chichén y Valladolid debe conocer, que se llama Sitnup, este pueblito. Es un pueblo donde hay un cenote precioso que con una claraboya a la entrada por donde entra la luz ilumina, es un espectáculo precioso. Bueno, los yucatecos llegan aquí, llegan de peto un contingente muy grande y van hacia, creen que estaban en Sitnup los mayas, ¿no? Que habían estado atacando con mucho éxito toda la zona. Entonces el comandante que los trae se lleva la mayor parte del ejército y se lo lleva a Sitnup. Y entonces le deja instrucciones a los capitanes en Valladolid y les dice que si los mayas están ahí, bueno, que los va a enfrentar, ¿no? Y que si no están, va a quemar el pueblo. Entonces, que cuando en Valladolid vean la columna de humo de Sitnup, que está muy cerca, bueno, que el resto del contingente del ejército se una con él para ir a buscarlos hacia otro pueblo, ¿no? Entonces llegan, pero se ve que tenían espías los mayas. Entonces llegan y terrible emboscada, o sea, masacran a todo el ejército yucateco. No se salva ni uno, o sea, ni uno. Y entonces los mayas, sabiendo las órdenes del capitán, bueno, del líder, queman el pueblo. Entonces la otra mitad del ejército ve el fuego y dice, miren, no encontraron a los mayas, vamos. Y entonces llegan y los masacran también. Se salvan como 3 soldados nada más y llegan heridos a Valladolid a avisar. Entonces sabe que el capitán que había quedado a cargo ordena la evacuación de Valladolid. Y como puedan, ¿no? Ahora sí, el sálvese quien puedan. Y al ratito voy a poner algo que encontramos en arqueología por ahí relacionado con esto, porque, bueno, hemos también trabajado lo que llamamos la arqueología de la guerra de castas, que también es apasionante, ¿no? Pero de ahí, los mayas, el 14 de mayo de 1848, ante la incredulidad de mucha gente, toman Valladolid. Lo mismo, destruyen Valladolid. Por eso no hay tanto documento también. En toda esta zona van quemando archivos, iglesias, todo. ¿Y por qué? Porque los padres los habían abandonado. Es también de alguna forma una guerra religiosa. Para los yucatecos son apóstatas. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Y ellos son como que sus dioses, sus santos, ¿sí? Se quedaron con los blancos en este momento de la guerra. Entonces por eso destruyen todo. Se sienten totalmente abandonados. Hay un vacío en cuanto a su fe, ¿no? Y bueno, siguen ganando terreno los mayas y el 19 de abril de 1848, el que ahora es gobernador, que es Barbachano, Miguel Barbachano,
convoca Jacinto Pat a un pueblo que se llama Sucacab, y ahí hacen unos tratados y dice, ya, a ver, ¿qué es lo que quieren, no? Y entonces ya Jacinto Pat tiene eso, no, pues ya no queremos que nos cobren por destilar aguardiente, no queremos pagar, y que nos bajen el tributo y que bajen, y entonces negocian y finalmente acuerda a Barbachano y le dice, órale, sales, ya estuvo, ¿no? Firman los acuerdos de Sucacab, no estaba Barbachano, mandan representantes, e incluso le dan un cetro de ébano, rematando con una serpiente a Jacinto Pat, y lo nombran gobernador de los indios, mientras él, siempre y cuando lo reconozca él como gobernador de Yucatán. Bueno, nada más se van el contingente de Barbachano, Cecilio Chi se entera, sale fúrico de donde estaba, llega al pueblo, ¿sí? Encuentra a Jacinto Pat y dicen los que vieron el evento que no dijo nada, que nada más le arrebató el cetro y lo rompió en su mulo, prac, y lo tira y se va. O sea, el mensaje era muy claro, aquí ya no hay treguas, ya no se trata de pedir migajas de que nos bajen los impuestos o no, ya no. O sea, se trata de expulsar a los mayas de Yucatán, a los blancos de Yucatán, y que los mayas recobremos el poder. O sea, para Cecilio Chi estaba muy claro, ¿no? En una carta que hay en un archivo, cuando le dicen a Cecilio Chi que por qué la agresión y todo, y él dice, ellos empezaron. Es muy tajante, dice, ellos empezaron, ¿no? Y ahora deben sufrir las consecuencias. Entonces ahí sigue, entonces el tratado pues queda totalmente descartado, y entonces los mayas hacia mediados de junio, ya estamos en 1848, ya pasó un año de que empezó casi un año, ¿no? A 11 meses. Entonces avanzan ya hasta la zona Chenes de Campeche, donde están ahora los sitios arqueológicos, bueno, siempre estuvieron, ¿no? ¿Cómo se llama? Santa Rosa Xtampac, Jochop, Civilnocac, toda esta zona que es muy bonita. Llegan ahí los mayas y para ese entonces ya tienen dominada 4/5 partes de la península de Yucatán. Así nada más, ¿no? Y están a 5 kilómetros de Campeche y a 30 kilómetros de Mérida, ¿sí? Los yucatecos en las iglesias rezando, y ya el gobernador buscando cómo salir por el norte para irse de ahí. O sea, ya casi están a punto de abandonar los blancos la península. ¿Y qué pasa? Los nervios, ¿no? La guerra de los nervios. Ya van a atacar, no llegan. Ya van a atacar, no llegan. Ya van a atacar, no llegan, y no llegan, y no llegan, y no llegan. Entonces creen que los están torturando psicológicamente. Entonces, como ya pasan 4 o 5 días y sabían que estaban muy cerca y no llegaban los mayas, entonces empiezan a mandar espías los yucatecos. ¿Y qué pasó? Los mayas no estaban, se habían ido. Se habían ido. Uy, Tedium en la catedral, fiesta. ¿Qué ocurrió? El hijo de Jacinto Pat dijo que ese había sido su error. Dijo, cuando mi padre y Cecilio Chi se acercaban ya contra Mérida, ¿sí? Dice, de repente en el cielo apareció el turish. El turish es la libélula, el caballito del diablo. Y el turish en Yucatán es el mensajero de la lluvia. O sea, si aparece en el cielo el turish, significa que la lluvia ya viene. Y entonces, a fin de cuentas, gente con apego a la tierra se dio cuenta de que si seguían en la guerra, no iban a poder preparar las tierras y tenerlas a tiempo para cultivar. Y entonces dejan las armas y empiezan a regresar a sus pueblos, a sus tierras, a sus lugares, y acaban el ataque. O sea, después de que estuvieron a punto de expulsar a los blancos. Y entonces, bueno, después de que ya miles de tediums y gracias a Dios y todos los yucatecos, empieza el contraataque. Y ahora con unos mayas ya desorganizados, dispersos, ¿sí? En lugares, pues muy fácil, donde ven una columna de humo, ahí están quemando tierra, llegan y ahora es a la inversa, masacran, porque los mayas fueron también muy agresivos, o sea, atacan pero con mucha violencia, no perdieron a nadie, ¿no? Hay un pueblo, un caso en el que las familias del pueblo se habían refugiado en la iglesia, y entonces ellos ponen de explosivos arriba de la bóveda de la iglesia y la tiran completa a la bóveda. Y ahí aplastan a todos los que están. Y entonces mucha crueldad de ambas partes. Entonces empieza el contraataque y empieza ahora la masacre de los blancos. Y empiezan a recuperar todo aquello que habían perdido, ¿no? Entonces, entonces van, ya por ese entonces, en 1848, Cecilio Chi muere asesinado por uno de sus asistentes. Hay ahí la historia negra de que era el amante de la mujer de Cecilio Chi y que por miedo, que se sintió que lo podía descubrir y por eso lo asesina por la espalda, ¿no? Por su parte, Jacinto Pat también muere, va rumbo a Belice,
a tratar de negociar un tratado de paz después ya de las derrotas en 1849, pero José Venancio Peck, que es otro líder maya que no quiere nada de negociaciones y aparte lo acusaba de que se estaba adueñando de los saqueos, de lo que obtenían total, van y lo matan, ¿no? También por la espalda. Entonces los dos líderes mueren, ya no hay líderes, los mayas dispersos, viene el contraataque blanco, parece que ya todo está perdido, ¿no? Y entonces en 1851 un mestizo que había tomado la causa maya, que se llamaba José María Barrera, había sido expulsado de Campo Colché por los yucatecos. Y entonces va con su contingente y llegan a lo que ahora es precisamente Felipe Carrillo Puerto. Encuentran un caobo, hay un caobo y abajo del caobo hay un cenote, que es este que estamos viendo, ahora ya seco, ¿no? Pero encuentran este cenote con agua y empiezan a beber. Hay dos versiones. En una dicen que el propio José María Barrera labró en el caobo una cruz para marcar que ahí estaba el agua. La segunda versión dice que no, que la cruz ya estaba ahí labrada. Lo cierto es que los mayas, al sacar el agua y darse cuenta de la cruz, lo toman como un portento, ¿no? Así como como una hierofanía, o como, uy, Sí. lo sagrado apareciendo aquí sobre el agua, ¿no? Y entonces José María Barrera se da cuenta que en ese momento necesitan algo que les dé cohesión, que les pueda dar fe y que les dé energía y fuerza, ¿sí? Para seguir luchando. Y entonces tiene a un amigo, bueno, la próxima se le ocurre un plan. Entonces, cuando la próxima vez llega la gente a sacar el agua del cenote, de repente la cruz les habla. Es una voz de mujer que habla en maya, ¿sí? Y el mensaje es así como de: hijos míos, yo soy la Santa Cruz, yo soy su madre, ¿sí? Dejé que los blancos los explotaran tanto y los maltrataran porque ustedes se han olvidado de mí. Pero ahora, dice, yo los voy a guiar, ¿sí? Únanse bajo mi dirección y yo les voy a dar el triunfo. Las balas de los blancos no van a hacer nada en contra de ustedes. Y eso Okay. anima a los mayas, ¿eh? ¿Y qué es lo Okay, perdón que te Ajá. interrumpa en este punto, pero estás hablando de lo que se le conoce como la cruz parlante, Exactamente, la cruz pero también empieza a hablar. resulta que la cruz es un elemento que está representado en una gran cantidad de sitios mayas desde la época Sí, prehispánica. es el árbol del centro del mundo, o sea, tiene muchas connotaciones. Y además no solo eso, a eso es a lo que voy. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que hablaba la cruz? Bueno, José María Barrera tenía un amigo y un asistente que se llamaba Manuel Náhuatl, y Manuel Náhuatl era ventríloco, es el que hace hablar a la cruz. Ahora, en muchas estelas, en altares mayas, aparecen el cetro maniquí y otros personajes que parece que lo manipulaban los mayas y los hacían hablar. Entonces tampoco es nuevo, pues es algo que viene, pues, ¿no? Y el chiste es que esto es lo que les da cohesión. ¿Y qué pasa? Inmediatamente de que habla la cruz parlante que se empieza a conocer, bueno, José María Barrera regresa con su ejército a Campo Colché y lo recuperan en 1855. Y los mayas se reorganizan y luego toman Tecash en 1857 y Bacalar en 1858. O sea, les da, es la cohesión, el elemento que necesitaban. Y bueno, como los santos, como la Virgen, como todo se había quedado con los blancos, es la fe que ellos necesitan. Por eso también se convierte esta guerra de castas en una guerra de fe. Sí, para los yucatecos son apóstatas e idólatras por hacerle caso a una cruz que habla. ¿Sí? Para los mayas, ellos son los elegidos, o sea, es Dios, la Virgen, que a través de la cruz les está hablando. Hay un caso muy bonito, llegan cuando toman Izamal, está la Virgen ahí, que es muy famosa, ¿no? Virgen de procesiones en época colonial, ¿no? Que remedió sequías y epidemias, y, ¿no? Salía en procesión, tiene ahí registrados en la iglesia todas las salidas de esta Virgen. Llegan los mayas y ¿qué hacen? Los mayas hacen una como ritual, una misa frente a ella, ya que toman Izamal, le dan gracias por ayudarlos y lo único que hacen es la voltean la imagen para que vea hacia el oriente, hacia donde ellos están, ¿no? O sea, muy simbólico también. Es precioso todo esto, ¿no? Y bueno, rápido vemos, ahí está el lugar, ahí ya no existe ya no existe el caobo, ¿no? Lo tiraron los blancos después, pero ahí está el lugar, ahí vemos el pretil con las tres cruces marcando el lugar en donde estuvo. Esto es en Felipe Carrillo Puerto, por eso se llama en ese momento que habla la cruz, ponen un altar los mayas al lado del árbol y le llaman Chan Santa Cruz. O sea,
pequeña Santa Cruz o pequeña o Santa Crucecita. Chan es pequeño, entonces Chan Santa Cruz, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Del que marca el lugar del árbol. Este es el santuario original. Ya después lo mueven. Bueno, ahora esto era también como una capillita abierta. Y vean las cruces vestidas, ¿no? Que desde entonces surge esto. Y son cruces que visten, pero de forma femenina. Sí, de hipil, dicen allá, con hipil, sí, el hipil. huipil, sí, el hipil, porque es un ente femenino, ¿sí? Están las cartas, ahorita hablamos de eso. Bueno, sí, dime. Sí, no, es que en otras partes sí se pone, se viste la cruz y sobre todo para la fecha del 3 de mayo, que es, Sí. digamos, es un parteaguas, Ajá. precisamente parteaguas de la naturaleza, que es la ceremonia para dar inicio a la época de lluvias. Se florea, se viste a la cruz con muchas flores y en algunas se le ponen los listones que eran el ropaje de Jesucristo. Pero Ajá. curiosamente en las cruces parlantes en la zona de Quintana Roo son con prendas femeninas. Porque es una entidad femenina, es como la representación o la materialización de la voz de la Virgen de alguna forma, ¿no? Y de Dios, pues, entonces es un ente femenino. Perdón que vuelva al punto rápidamente, por eso te lo mencionaba hace rato, el asunto de la existencia de la cruz. Además es un símbolo que viene de Europa, que se impone de una u otra manera, pero que también ya existía por la misma razón que tú decías. Es la representación de los cuatro rumbos, Sí, es la exactamente. El tierra, árbol del centro del mundo, sí. es el árbol Sí, centro es del mundo, la unión del es la cielo, unión, tierra, inframundo, sí. exactamente, y Exactamente. nosotros Y es estamos el centro del universo, claro. sí. Claro, es muy simbólico todo. ¿Sí? Así es, y lo retomo por lo que estás diciendo, porque esta necesidad de que los templos estén ubicados hacia el sol que pone, y en este caso la cruz la están poniendo hacia el oriente. Ajá, ajá. Hay toda una simbología, y el hecho de que yo me presente en un lugar y la cruz me hable, Ajá. es una carga simbólica, es una carga tremenda, y si la cruz me habla, pues tengo que acatarlo. Claro. Me está hablando Dios. Perdón, tocayo, adelante. No, está muy bien. Buenos comentarios. Bueno, quien conoce Felipe Carrillo Puerto, esta es la iglesia del centro del pueblo. Cualquiera puede pensar que es una iglesia de la época colonial. No. Esta iglesia fue construida por los mayas. A partir de que empiezan el culto a la cruz, se les conoce, o ellos se autodenominan los Cruzov, o sea, los cruces, como los seguidores de la cruz, Cruzov, ¿no? Y en plural es Ove, es el plural en maya, de cruz, Cruzov, es los cruces. Y entonces ellos construyen esta iglesia y los arcos que vemos aquí, todo el centro de Carrillo Puerto, pero con mano de obra blanca. Ahora, a todos los que agarran el pueblo y que les perdonan la vida, a las hijas de los hacendados las vuelven concubinas, ¿sí? A otros los vuelven sirvientes. Ahí no discriminan, ahí se agarran negros, mulatos, al que se agarren, lo esclavizan ahora a ellos. Y entonces ahora viene la de ellos, y entonces esta iglesia fue construida con mano de obra esclava blanca, dirigida por los mayas, ¿no? Y se llevan aquí la cruz, aquí la tienen. Cuando bueno, está la fachada de la iglesia, cualquiera diría que es colonial, pero no lo es, siglo XIX, ahí está el interior. Cuando Manuel Náhuatl muere y también José María Barrera, entonces ya no habla la cruz. Entonces, ¿qué sucede? Atrás de la cruz, atrás del altar, había una pequeña fosa y ahí se ocultaba un maya y ahí hablaba. De hecho, hay una carta fabulosa de dos diplomáticos ingleses. Los mayas sacan las armas. Bueno, primero ya vimos que los propios yucatecos les dieron las armas con las que empezaron el movimiento, pero después negocian con los ingleses que están en Belice. A los ingleses les conviene el disturbio, mientras siguen dándoles armas a los mayas y aguardiente, no ron y cosas así. Los mayas mantienen la guerra y ellos pueden hacer convenios con los mayas para meterse a placer a explotar los bosques, ¿no? A explotar la selva y el palo de tinte sobre todo. Entonces,
Entonces hay una carta de 2 diplomáticos ingleses que los mandan a negociar con los mayas el precio de las armas, pues los mayas ya no querían pagar lo que les cobraban. Entonces llegan al pueblo, ellos cuentan cómo llegan al pueblo y dicen, no, pues que queremos hablar con el líder. No, aquí tienen que hablar con la cruz, pues queremos hablar con ella, ahorita no da audiencia, y los encierran en una palapa. Y ahí los tienen, los tratan bien, les llevan de comer y todo, pero ahí están en la cabañita esta y los tienen ahí como 2 o 3 días encerrados. Entonces al tercer día los sacan una noche. Dicen, de repente llegaron ahí con sus rifles y todos nos dijeron, la cruz quiere hablar con ustedes. Entonces llegan y es la descripción que tenemos de cómo funcionaba esta. Dicen que los hincan frente al altar y que de pronto se oía una voz femenina, una voz muy débil que salía de atrás de la cruz y hablaba en maya. Y entonces había un intérprete allá al lado y entonces dice, no, dice, pues ya sabes, Alto, ¿no? Que dice la cruz que si son nuestros hermanos, ¿no? Los ingleses, que por qué nos cobran tanto por los rifles, ¿no? Entonces les reclaman, les dicen que por qué les cobran tanto, que eso no es de hermanos, se supone que son hermanos y ante la cruz son hermanos y no sé qué. Total que después de un rato de tenerlos ahí hablando con la cruz, firman a lo que los mayas quieran comprar los rifles, no hay problema, ¿no? Pero es interesante esa carta porque describe esto, ¿no? Y bueno, y luego cambia también la cosa, ya no usan el que hable la cruz, ahora da mensajes. Hay un profeta de la cruz que recibe el mensaje de la cruz, lo dice, está el intérprete de la cruz, es como profeta intérprete, y hay un escribano de la cruz que escribe los mensajes, por eso se conservan. Hay muchos mensajes escritos de la cruz. ¿Eh? Fabuloso, ¿no? Bueno, estos otros detalles de ahí, me voy un poco rapidito, los arcos, ¿no? La columna en la que flagelaban a los que desobedecían, ¿no? O sea, también los mayas a fin de cuentas eran seres humanos, tampoco podemos idealizar que era un sistema perfecto, organizan todo un sistema liderados por el Tatich, que es el jefe religioso y militar de la plaza, y hay toda una jerarquía. ¿No? Entonces se van organizando, empiezan a subir nuevos poblados, sobre todo los de ahora, de que se llaman también la zona maya. ¿Cómo se llaman estos pueblos? Se me fue el nombre, hacia las bahías de la Ascensión del Espíritu Santo. Todos estos pueblos que están por ahí, bueno, son de esta época y empiezan y mantienen el culto por todos lados, ¿no? Entonces también tienen sus represiones, o sea, y también hay pugnas y pleitos entre los mismos líderes, son humanos a fin de cuentas, ¿no? Pero con sus contradicciones, con sus problemas y todo, pero son independientes, que es el punto interesante, ¿no? Durante la guerra también, bueno, hay varios casos, los yucatecos desesperados. Hay un escritor, diplomático, jurisconsulto que se llama Justo Sierra O'Reilly, y a él lo envían a Estados Unidos, el gobierno yucateco, a negociar. Le ofrecen al presidente James Knox Polk, ¿sí? que se anexa a Yucatán como un estado más de la Unión Americana si ellos vienen y acaban con la guerra. Sí, porque ¿qué pasa? Le piden todo el tiempo los yucatecos ayuda al gobierno de México, pero el gobierno de México no puede, ¿no? Entre sus propias guerras, el imperio, todo esto, y aparte no le conviene al gobierno mexicano. Dice, pues tú te querías separar, bueno, pues ahí arréglatela. El gobierno central de México, pues dice, si siguen con su problema, pues no van a poderse separar, ¿no? Pues, entonces fue una forma también muy política de contrarrestar separatismo yucateco, ¿no? Y entonces ahí los deja, pero viene otro de los episodios tristes de la guerra, ¿no? Hay una ley en Yucatán y que a los Khrushchev que agarren los pueden vender como esclavos. Y empieza la esclavización de mayas y su venta a Cuba. ¿Sí? La última mujer, me parece, que había sido vendida como esclava murió por 1904 o 5 en Cuba. Entonces, muy triste la historia. ¿Por qué? Porque además no solo se van contra los Khrushchev, o sea, el campesino maya que encuentran por ahí, tú eres rebelde y vámonos, ¿no? Con toda la familia. Entonces, es uno de los episodios más oscuros y tristes de la historia de Yucatán y de México, pero también muy lucrativo. O sea, el gobierno yucateco y los empresarios se enriquecieron con este negocio. Y bueno, hablábamos un poquito de la arqueología de la guerra rápido. Este es el pueblo de Vicente Guerrero, que en el siglo XIX se llamaba Iturbide, que es para llegar a la zona arqueológica de Civilnocac, ahí llega uno. Entonces dijimos que estaban en esta zona, son los chenes, los mayas. Entonces vean esto, este es el ayuntamiento del pueblo y vean los muros. Este es un garitón, otro garitón y los muros. Y luego había una empalizada que ya no existe y estos son garitones que vemos aquí.
Y este es un montículo prehispánico sobre que pusieron otra torrecilla de vigilancia, o sea, un miedo a que llegaran los mayas. Entonces, esto es de la arqueología que podemos ir haciendo, los vestigios que nos quedan de esta época, que no es el único caso, ¿no? Tocayo, Ajá. si lo menciono más adelante, así digo, si no, es, ¿y en qué otros lugares se han encontrado también, o se tiene registrado lo que es la cruz parlante? Es sobre todo está en Yucatán, en el centro de Quintana Roo, perdón. Lo más hacia el oeste que tenemos es en Choquem, que es muy cerca de Valladolid, es como a unos que 15, 20 kilómetros, no menos, como 8 o 10 kilómetros de Valladolid. Choquem, ahí lo tenemos, y de ahí es hacia el este, básicamente. Es todo Por- el centro de Quintana Roo ahora. Porque si era un elemento unificador, digamos, de estos carencia de líderes al haberse asesinado a los demás, si es un movimiento que impulsa Barrera, se fue extendiendo de lo que hoy es Carrillo Puerto Ajá, sí, pero hacia, ya, ajá. hacia el norte. Sí, pero ya no llega. Bueno, se han encontrado crucecitas que dejaron en la iglesia de en Cabo Catoche, pero se ve que son gente que por ahí pasaba y todo, pero realmente estamos hablando de esta zona del centro de Quintana Roo desde el este de Valladolid, sureste de Valladolid, y de allá hacia la costa. Esa es la gran zona de la guerra casta. Hacia abajo vamos a tener otro pueblo que se llama Chichanjá, pero Chichanjá, aunque también empiezan por adorar la cruz y demás, son los que llaman los pacíficos del sur, porque estos sí hacen un convenio con el gobierno. Y tienes entonces a los levantados del este, que son los Khrushchev, y los pacíficos del sur. Pero ¿qué pasa? Los Khrushchev atacan Chichanjá, queman el pueblo y se llevan esclavos a todos los habitantes, ¿no? Es la represalia que tienen contra ellos. Todavía cuando en 1901 el explorador francés Maury de Perigny, que es el que reporta el primer edificio Río Bec, un estilo peculiar de arquitectura maya, pasa por este pueblo de Chichanjá y dice que todavía ve las casas quemadas, de la guerra de castas precisamente. Sí, Pero más o menos, se confina, ya no llegan a tener el dominio total de la península, se quedan confinados a lo que es el ya, centro de Quintana Roo. Y ya. los yucatecos, bueno, ahí los dejan, pero siguen todo el tiempo pugnando, ¿no? Esto que hizo Justo Sierra, que solo porque el Congreso de Estados Unidos lo declinó, ¿no? Lo de anexarse, ya había pasado. También Méndez, que fue otro gobernador, había ofrecido Yucatán a España y a Inglaterra. Y un hecho también interesante que habría que también hacerle seguimiento. Hay muchas historias en esta gran historia de la guerra de castas. Hay muchas como en el Quijote, ¿no? Historias engarzadas ahí. Hay otra, después de la Guerra Civil Norteamericana, se logra hacer un convenio y en 1848 llegan 938 soldados de la Guerra Estados Civil de Unidos. Estados Unidos, ¿sí? Y con una promesa de un salario de $8 al mes, y que cuando acabara la guerra iban a darles 320 hectáreas de terreno para que se quedaran ahí en Yucatán. Entonces van muy animosos, pero estos amigos acostumbrados al ataque tiro y luego ataque a bayoneta, pues se los masacraron los mayas, ¿no? Decía, en los primeros ataques ya no quedaba ni uno de ellos. Y hablando nada más rápido otra vez de la arqueología de la guerra, hace unos años, este es el convento de San Bernardino de Siena, en el barrio de Cisal, en Valladolid. Le reportaron a un arqueólogo, colega, amigo, que se llama Sergio Grosjean, que había algo en el cenote. Bueno, esta es la noria de época colonial muy bonita, en forma de corona. Y por aquí, ahí está, se ve el convento, había una hielera enfrente de la calle, aquí está la noria y ahí se ve el cenote, ¿no? Hay una leyenda que dice que cuando que todo el convento estaba arriba del cenote y que cuando se colapsara, que un día se iba a caer, es porque ya venía el fin del mundo. No, bueno, afortunadamente esto nunca va a ocurrir porque nada más es la huerta y la noria la que está, no está todo el convento arriba de él. Pero lo interesante, ahí está un corte que hicieron en arqueología subacuática cuando trabajamos ahí se ve la noria, una entrada por acá y hay otra entrada que es por ahí un pozo y otra de donde sacaban agua para los hielos de la hielera. Bueno, esta es la bajada al cenote. Ahí vamos bajando uno de los equipos de arqueología subacuática, ¿no? Y que había abajo un arsenal de rifles. Maravilloso. Registramos cerca de 129, 130 rifles y son de la época de la guerra de castas. Había yo contado, recuerdan, de que cuando tomaron Valladolid el capitán ordenó la evacuación del lugar.
Bueno, Ajá. en los registros históricos dice que el capitán ordenó quemar la pólvora para que los mayas no la tomaran. No, además hay que imaginar el momento, ¿no? Entonces ya vimos lo que hizo con los rifles. Los echaron a este cenote. Ahí están todos en el fondo. Y aparte no solo están los rifles, vean qué maravilla. Está que es un cañón con todo y la cureña, el carrito que lo jala de madera, un cañón de campaña. Ahí está, abajo de este cenote. ¿No? Creo que es el único cañón que está en un cenote, ¿no? Y Sergio Grosjean hizo un seguimiento, es un estudio maravilloso sobre estos rifles. Resulta que eran rifles de manufactura inglesa que vendieron a Estados Unidos, que Estados Unidos los usó en la guerra civil, que luego los usó para la guerra de 1847 contra México, Ajá. y que, no, perdón, no se usaron en la guerra civil, se usaron en la guerra contra México. Sí, la guerra civil fue después. Se usan en la guerra contra México y ya que ganan la guerra los norteamericanos venden los lotes de los rifles ahí para ya regresar a Estados Unidos ya sin peso, ¿no? Y entonces el gobierno yucateco compra una remesa de estos rifles y son los que ahora fueron arrojados aquí al cenote. Bueno, un caso, ¿no? Para el rancho de los soldados. ¿Sí? Ahí está la restauradora Luisa Mainú restaurando uno que se pueden ver, se extrajeron 3 o 4 y se hizo un museíto de sitio ahí en el convento que la gente puede verlos, ¿no? Entonces maravillosa la historia de estos rifles. Yo cuando buceé este cenote, de repente salí, empecé a ver los rifles en el fondo y luego ver la entradita, el pozo y todo, y casi podía ver el momento en el que estaban aventándolos, porque Ojalá. además hay varios que están amarrados en paquetes y además había piedras encima de ellos, ¿no? Los soldados no sabían qué profundidad tenía el cenote, pues avientan piedras para que no puedan jalarlos, ¿no? Y entonces debió ser un momento de angustia, porque además si llegaban los mayas y te veían con rifle en mano, sabían que eras del ejército yucateco y te iban a pasar por machete, ¿no? Si bien te iba. Si no te iban a esclavizar y no sé, a torturar o qué tanto te iban a hacer. Entonces son como de estos momentos, esto es la arqueología de la guerra de castas. Y esto es lo que queda por todos lados. En la selva hemos encontrado en haciendas en esta zona, altares con la cruz. Este es Lalcá, que es un pueblo maravilloso que quedó abandonado en la época de la guerra de castas. El nombre en época colonial era Tilá o Tela o Tella, aparece como en las dos formas. Vean los pozos, vean la pila de agua. O sea, uno aquí casi puede escuchar los ruidos de los perros y a los niños gritando y a las señoras platicando frente a las pilas de agua, ¿no? Todo quedó detenido. Este es el cenote y la iglesia, que es preciosa, iglesia del siglo XVI. Vean, ahí se ve la escalera de lo que era el coro, que era de madera. Ahí se ven Sí. ¿no? La entrada de las vigas. Exactamente. Y vean el retablo, era una capilla del 16, como podemos ver, con un espléndido retablo mural. La comunidad de Tijosuco, que es a cuyas tierras pertenece este sitio, lo chapearon, abrieron un camino y puedes visitarlo. La gente puede ir, lo cuidan mucho. Es precioso Tocayo, el lugar. Ajá. tocayo, si gustas aquí, me gustaría, perdón que te interrumpa, me gustaría que, aquí se ven las cruces vestidas, Ujú. Obviamente, adornando el ahí altar. está, exactamente. Ey, Bordadas hoy me además. gustaría aquí, si nos podemos detener un momento para, no con ánimo de desviarte de tu discurso, sino para señalar algo. ¿Fue la última? Ajá. No, no, Ok. sí, dime. Pensé que te estabas ya No, retirando. me salí sin querer. Ok, es la gente actual, los habitantes actuales. ¿Has escuchado, te han platicado, has investigado qué posición tienen acerca de este doloroso proceso? Perdón que utilice el adjetivo doloroso, Ujú. pero es, es un proceso muy, muy complejo donde participan muchas historias, participa mucha gente que tiene un antecedente histórico muy, muy fuerte, pero que al final es sangre, sangre derramada por intereses, por faltas de respeto, por excesos, la presión de España que no quería no quería, no estaba contento con la independencia de México, las pugnas internas de México entre liberales y conservadores, la expansión de Estados Unidos, la expansión británica que vio un país libre, la misma presencia de los franceses o exploradores de diferentes países
todo esto es, para mí, la forma verlo es un proceso muy doloroso. Todo este conjunto de hechos, ¿cómo lo es asumido en la actualidad por los habitantes, en la época que tú has estado trabajando por allá? Bueno, es muy interesante, Tocayo, es muy buena pregunta. Primero, tenemos dos tipos de pobladores acá. Los que sí son de alguna forma descendientes de los Crusoe, que viven en los pueblos precisamente fundados por ellos, como son Tixcacal Guardia, Chumpón, el propio Tulum. O sea, hay una comunidad ahí que viene de esta época, súper conscientes, ¿no? Para ellos la guerra, con el dolor y con todo lo duro que fue, bueno, sigue siendo un símbolo y sigue siendo como un símbolo de su dignidad, de su reivindicación, ¿no? Y siguen homenajeando a los grandes líderes y recordándolos y recuerdan los hechos, ¿no? Y están los otros que son entre 1928 y 29, mucha gente que venía de otras zonas de Yucatán, ya que se había pacificado esto, llegan a repoblar las poblaciones que quedaron abandonadas. Ahí está el caso de Tijosuco, de Tepic, de Ichmul, ¿no? Sabán, un montón de pueblitos que hay por esta zona. Entonces, esa gente no vivió la guerra, ni son descendientes de esta gente que hizo la guerra. Y sin embargo, ¿sí? Han hecho esta historia suya. Ahora viven ahí y viven la historia con un orgullo y con una dignidad, ¿no? Y siguen homenajeando también a los líderes, hicieron suya la historia. Es parte de su identidad y ellos lo saben, ¿no? Hace unos años cierta empresa quiso venir a rentarles este sitio para hacer un desarrollo turístico y ellos lo rechazaron. Dijeron, no, ya conocemos sus desarrollos, van a cobrar carísimo y al rato ni nuestros hijos van a poder entrar aquí. Además, nuestro sitio así nos gusta, no queremos que le pongan tiendas, restaurantes, nada, ¿no? Esto es nuestro y así nos gusta, ¿sí? No, pero que les vamos a dar una lana y chamba y no sé qué. Dicen, no, lo que quieren es esclavizarnos de nuestro propio sitio, ¿no? Volvernos sirvientes, ¿no? De nuestro sitio y no estamos de acuerdo. Entonces, con una dignidad, ¿no? Y una valentía además, pero es muy importante, ¿no? Hacen encuentros todavía en el que invitan a ancianos que todavía viven, que recuerdan cosas de que cuando eran niños se acuerdan de tal cosa y demás. O sea, siguen haciendo encuentros y es una historia muy viva aquí, muy viva, como sigue el culto de las cruces, ¿no? Entonces, es un elemento de identidad muy fuerte. De verdad que yo a todos los amigos radioescuchas y a los que nos ven en internet, yo les recomiendo que hagan esta visita a esta zona. De verdad, es además, pues hay que caminar, pero es precioso este recorrido. Y es una historia dura, dolorosa, pero es apasionante, eso indudablemente. Me extraña, hablando hace rato de cine, que no hayan hecho ni películas ni miniseries sobre esto, ¿no? Porque hay muchos temas que tratar en esto. ¿Hacen alguna ceremonia cívica, cívico-religiosa, en particular el 30 de julio? Sí, claro, claro. Y hacen una ceremonia religiosa, cívica de las dos, y también conmemoran las fechas de los natalicios de los líderes, ¿no? De Sobre todo de Patricio, de Jacinto Jacinto, Patti, de Antonio, y de Cecilio Cecilio. Chi, sobre todo. Porque Manuel Antonio, pues no le tocó, lo matan antes de que empiece el Eh, movimiento. y José María Barrera también está en este, No debe ser tanto, no tanto, son los iniciadores a los que recuerdan. Y a fin de cuentas, José María Barrera era mestizo. Es sí, interesante. Hay otro lugar en Carrillo Puerto muy interesante que es la casa, hay un museíto donde está el cenote y está ahí la casa del capitán May, que fue el último capitán Crusoe. Es el que firma ya la paz con el gobierno finalmente, ¿no? Pero es interesante, es un personaje también, este capitán May. ¿Eh? las diferencias en la forma de percibirlo también tienen que ver con esta, si soy descendiente directo, no soy descendiente directo, y también con las mismas versiones que tienen que ver diferencias entre la versión oficial, la versión de Estados Unidos, la versión oficial de este México convulso, la versión oficial de Inglaterra, la versión oficial de un gobierno yucateco como el de Barbachano, Ujú. o la versión de los indígenas. Sí. Se están juntando diferentes
Sí, formas de fíjate ver. que es interesante porque se han organizado muy bien. En Tijosuco hay un museo de la guerra de castas que también se puede visitar. La gente aportó objetos y demás, invitaron a especialistas, también invitan a especialistas de distintas disciplinas. O sea, no solo invitan a informantes y a gente que cuente anécdotas, invitan incluso a gente, etnólogos, antropólogos, a quien quiera que haya trabajado el tema y que vaya a hablar aquí también. O sea, les gusta escuchar las distintas posiciones. Son abiertos en ese sentido, porque para ellos es seguir construyendo su historia, saber más de su historia. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es interesante todo esto, es un proceso interesante. Aquí te interrumpí en la Ajá, presentación. Me quedaría un par de comentarios más. ajá. No nos faltaría mucho para terminar, pero vamos a No, aprovechar el tiempo, tocayo. ya A falta ver. poco. Bueno, ahí está el retablo con los arcángeles, San Miguel al centro, que es maravilloso. Estos dibujos copiados de estampitas que traían los religiosos, pero es maravilloso el lugar, ¿no? Y bueno, Tulum, que ahora es la zona una de las más visitadas del país, la zona arqueológica, ¿no? Bueno, pues Tulum también fue centro del culto, ¿no? Aquí llegaron los Crusoe y los tomaron. Hay que imaginar un Tulum así como lo pintó Stephens, que además él escribe, dice que es de los lugares más desolados en los que ha estado. ¿No? Cuando Stephens y Catherwood visitan el sitio. Y bueno, imagínense cómo estaría de denso que ya Stephens quería irse y el doctor Samuel Cabot, que también iba con ellos, estaba por ahí pajareando y ya desesperados porque ya se querían ir, ¿no? Tenían el barco enfrente, pero Mr. Catherwood estaba tomando unos bocetos. Pues imagínense, ya llevaban varios días ahí y de repente el doctor Cabot encuentra el templo de los frescos, no lo habían visto. ¿No? Y estaban ahí pegados, es chico el sitio. Imaginemos este ambiente, ¿no? Bueno, ahí están los Crusoe, precisamente a principios de siglo, unas fotos maravillosas que pudo encontrar nuestro querido colega y amigo Guillermo Goñi, que escribió un libro precioso que se llama De cómo los mayas perdieron Tulum, y habla precisamente de este dominio de los mayas en la zona arqueológica, ¿no? No solo ahí en el pueblo, ¿no? Entonces ahí los vemos. Y aquí viene la otra historia. Bueno, este es el templo ahí en Tulum, ¿no? Que todavía existe también. Y no, perdón, no es ahí, este es Chumpón, ahí viene mi historia. Estaba abandonado el sitio, lo toman y ponen un santuario. Primero hubo una mujer que fue como sacerdotisa y profetisa, que se llamaba María Wicab, ¿no? Se habla mucho de ella, pero no hay mucha información, pero sabemos que ella estaba en Tulum y que era sacerdotisa de la cruz ahí, ¿no? Y se habla mucho, ¿no? Una mujer muy especial aquí. Bueno, en 1898, si tú querías ir a Tulum, lo que voy es que ahora es de los sitios más visitados del Sí. país, pero si tú ibas todavía a principios de siglo, todavía en las primeras 2 décadas, tu vida era de por medio. O sea, si te encontraron ahí los mayas, morías porque eras blanco, por ese simple hecho no te iban a tolerar, ¿no? Entonces hay un caso, un arqueólogo explorador aficionado, el doctor Fábregas, que era de Belice, un inglés de Belice, llega a Cozumel y contrata un velerito porque él tiene la idea de que en el castillo de Tulum hay un tesoro. Entonces contrata al capitán del velero y que va con su marinero y como está de vacaciones el niño, entonces se lleva al niño, es su hijastro, y de 8 años el niño. Entonces llegan a Tulum, cuentan cómo están preparando el almuerzo y en eso llegan una docena de Crusoe, ¿no? Imaginemos esta escena, llegándote así 12 amigos con su rifle, ¿no? Y entonces lo primero que hacen es ofrecerles el almuerzo a ellos, ¿no? Ay, quieren comer y entonces dicen, ni dijeron nada, nada más sin bajar los rifles y se comieron todo lo que habíamos preparado y a nosotros no nos dieron nada, ¿no? Entonces ya que comen, ¿no? Dice todavía limpiándose así con las uñas los dientes, le dicen al doctor Fabras, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Y el doctor Fabras le dice, no, es que hay un tesoro allá en el templo de arriba y pues vamos, yo sé dónde está, podemos buscarlo y nos vamos a la mitad. Y entonces le dice, pues ahora, a ver, enséñanos dónde, ¿no? Y entonces se van con él, entonces ya vimos cómo estaba Tulum, o sea, la selva densa. Entonces cuentan cómo desaparece un grupo de los mayas con el doctor y los otros, el capitán, bueno, el dueño del velero, el marinero y el niño, todos nerviosos. Entonces se suben unos mayas al velero. O sea, cualquier intento de escapatoria ya era imposible, ¿no? Pasan como 20 minutos que a ellos se les hace eterno y de repente, ¡pum!, se oye una detonación.
Tan pronto se oye la detonación, uno de los mayas se voltea y le dispara al marinero y lo mata. Entonces el niño se asusta y sale corriendo y el papá le grita, no corras, te van a matar. Entonces el niño se detiene, van por él los mayas muy enojados y lo amarran y lo avientan en la arena, tan fuerte que dice que sentía como le cercenaban los brazos las cuerdas, ¿no? Y al papá delante de él machetean al papá y lo matan. Y luego con el machete empiezan a despedazar el velero y lo empujan al mar y lo hunden. Entonces a este niño se lo llevan a este lugar precisamente, a este lugar que se llama Chumpón, que es otro de los pueblos Krusov, ¿no? Y ahí lo amarran en un árbol, en este árbol precisamente, aquí amarraron al niño. Y ahí lo tuvieron varios días. Dice que amarrado el niño, imagínense su estado de ánimo y todo, y dice que moría de sed y de hambre, y bueno, los niños del pueblo, sin que se den cuenta, los adultos llegaban y le metían frutas en la boca, porque él estaba atado, y le daban agua con las hojas, había llovido, todos con las hojitas ahí, con agua le daban, y finalmente vienen por él, y se lo llevan, ¿no? Y lo presentan ante el tatich de la plaza, el jefe, ¿no? Y entonces se dan cuenta los mayas de que este niño sabe escribir y leer y por eso le conservan la vida. Este niño se llama Juan Bautista Vega y sabemos su historia porque cuando la Carnegie Institution, ¿no? Con Samuel Lothrop empieza a trabajar Tulum, después habían pasado, ¿cuántos? 20 años, él sale del pueblo de Chumpón, se convierte en un secretario de la cruz. Él empieza a escribir los mensajes, ¿no? Que daba la cruz. Y llega a tener mucho prestigio, mucha influencia en este pueblo. Entonces, cuando está la Carnegie Institution, él llega a Tulum y les pide una lancha para poder volver a Cozumel. Y entonces vuelve a Cozumel, y en Cozumel, imagínense, el niño que todos daban por muerto de repente vuelve. Entonces, inmediatamente lo entrevistó un periodista y lo sacó en un periódico que también tuvo a bien nuestro amigo Guillermo Goñi conseguir esta crónica, y así supimos la historia de él. A fin de cuentas no se quedó en Cozumel, vio a la madre que todavía vivía y regresó a Chumpón. Yo en el Archivo General de la Nación he encontrado cartas de él, todavía pidiéndole ya a principios de la década de los 30, pidiéndole al gobierno que mande maestros para la escuela de Chumpón. Y entonces este lugar, ya hace unos años que yo recorrí esta zona, sí, les acaba de contar, venía con unos amigos mayas y les conté esta historia, y llegamos a Chumpón y entonces un anciano nos pidió aventón, iba al otro pueblo y lo subimos. Y entonces ahí ya mis amigos mayas con el entusiasmo le dijeron que se había oído hablar de un niño que había llegado a Chumpón. Dijo, ah, sí, eso fue durante la guerra. Dijo, los viejos contaban de él. Y entonces le preguntaron ellos, ¿y por qué no lo mataron? Y ellos dijeron, porque teníamos un libro, los viejos tenían un libro y no lo sabían leer. Y había una profecía que decía que un día iba a llegar un niño que iba a leerlo, y ese fue este niño, Juan Bautista Vega, se sabía el nombre. Entonces son historias, te digo, que apasionantes. Y ya como me alargué mucho, nada más voy a acabar rapidísimo, Tocayo, si quieres ya luego comentamos cómo acabó esta guerra. Hubo varios intentos por tomar Chan Santa Cruz, 1851 por el coronel Novelo, 1850 por el coronel Ruiz, 1855 por el coronel Pablo Antonio González, y una de las más trágicas y recordadas es la de 1860 de Pedro Acereto. Sí, este comandante entró a Chan Santa Cruz con más de 2.800 hombres. Ahora, ¿qué pasaba? En todos estos intentos, imaginamos las brechas por la selva, y de repente los mayas atacando como guerra de guerrilla, machete en mano, y entonces ya sabes, todos a huir como se pueda y abandonar todo, ¿no? O sea, matanzas terribles. Y luego también vienes por el camino todo sediento, con la humedad del calor, los mayas abrían zanjas y ponían abajo palos así con filo, y luego llenaban abajo el fondo con hierbas urticantes y luego cubrían. Entonces venía el ejército y brum, ahí van 2, 3 para abajo, se ensartaban y les supuraba la herida por las ortigas, y entonces no se curaban. Entonces era una guerra así, además psicológica, o luego iban avanzando, cuentan, y de repente les caían avisperos. Pum, pum, y entonces a correr, no les aventaban los mayas con ondas avisperos. Entonces, y luego también hubo pestes por la guerra, obviamente, tanto cadáver, ¿no? Y entonces lo que hacían los mayas era, donde había fuentes de agua y sabían que por ahí iba a llegar el ejército sediento, metían ropas de la gente que había muerto de peste.
Entonces llegaban los soldados, bebían animosos y al rato ahí estaban las fiebres, los vómitos, las diarreas, los dolores de estómago. O sea, hasta armas biológicas usaban los mayas. Entonces así era esto, ¿no? Entonces este Pedro Acereto logra llegar hasta Chan Santa Cruz sin ningún problema. Ya, y llega al pueblo, ya lo tomamos, feliz, ¿no? Ya lo hicimos, y de repente, y los mayas, pues ni un maya, ¿no? Entonces le hace raro y en eso se da cuenta. Aquí la trampa había sido dejarlos entrar a Chan Santa Cruz. Y ahora sal de ahí. Entonces, de los 2,800 que traía, se mueren, matan a 1,400. O sea, una de las más desastrosas entradas a Chan Santa Cruz. Por eso, durante el Porfiriato, en 1895, el presidente Porfirio Díaz le pide a su amigo personal, el general Ignacio Bravo, que ya acabe ahora sí de someter a los mayas. El país está en desarrollo y esa zona se está rezagando. Entonces, ahora sí necesitamos acabar con la guerra, ¿no? Ahora sí viene el apoyo federal. El 11 de octubre de 1895, Lorenzo García, sí, el comandante, a cargo del 6º Batallón de Línea, una compañía del 22 Batallón y 3 guardias nacionales empiezan a avanzar hacia Chan Santa Cruz. Pero ahora, ¿cómo lo hacen? Abriendo un camino anchísimo de más de 100 metros de ancho, ¿sí? El camino en total iba a medir 161 kilómetros desde Peto hasta Chan Santa Cruz, iba y estuvo protegido por 8 baluartes y 4 puestos militares que fueron construyendo ahí al paso. Entonces ya no hay guerra de guerrillas, ahora pelan toda la selva y ahora sí no te puede sorprender nadie. Y los fuertes van avanzando, hacen fuertes, avanzan fuertes. Entonces hubo 3 ataques en el centro de Quintana Roo, cerca de una zona arqueológica que se llama Yocob. Sí, ahí hubo 3 ataques y ya no hubo más. Además, ya el ejército federal con armas de repetición, rifles de repetición, contra los mosquetones que traían los otros, pues no hubo forma. Entonces, finalmente, después de los 3 encontronazos en los que los mayas salieron mal parados, finalmente, y muy simbólicamente, el 3 de mayo de 1901, el general Ignacio Bravo toma Chan Santa Cruz. Se esperó, ya habían allanado el camino y se esperó justo el 3 de mayo. Como tú decías, el día de la Santa Cruz. La Santa Cruz. Exactamente. Bueno, aparte de este camino, bueno, Porfirio Díaz hizo los tratados con Gran Bretaña para el establecimiento de la frontera con Belice, que es el Río Hondo. Y además para que ya se comprometieran a no volver a venderles armas a los mayas, ¿no? Entonces, aparte ponen ahí un barco, el Pontón de Chetumal se llamaba, un barco blindado que hacía un acorazado, que hacía el recorrido por todo el Río Hondo para evitar que los mayas cruzaran a buscar armamento del otro lado. Entonces, todo muy bien amarrado. Y además, bueno, rapidísimo, esta es la traza del camino, perdón, ahí se ve por dónde iba, que además era todo un plan de desarrollo. Ahí se ve el ejército avanzando. Vean la anchura del camino, ¿no? Vean nada más. Esto es en Yocob, vean los montículos arqueológicos ahí, ¿no? Que mucha piedra fue tomada para hacer los fuertes. Ahí están las guardias, ¿no? Otro montículo prehispánico y ahí está el fuerte. Yo los visité estos sitios, incluso una arqueóloga se confundió, una americana, y pensó que eran defensas del posclásico y publica algo así. Entonces ya en otro trabajo nosotros dijimos, bueno, no, eran los puestos que hizo el general Ignacio Bravo, ¿no? Este es uno de los baluartes, el baluarte de Yocob, que yo tuve la fortuna de trabajar. Vean el que está allá arriba, aquí, y un comandante ahí enfrente de la guardia. Y así está en su estado actual, que también se puede visitar desde el pueblo de Sabán. Esta es la parte de atrás, y ahí está el plano que hicimos, ¿no? Con una serie de hornos y todo, un pozo en medio. Vean el pozo, ¿no? Las murallas, ¿no? Los andadores, los ambulatorios. Aquí se ven los baluartes, muy destruido, pero ahí está. Es esta arqueología de la guerra. Excavamos cuarto, era un cuarto semisubterráneo. Yo creo que aquí guardaban la pólvora y todo porque estaba muy protegido y subterráneo para que no se viera y lo pudieran quemar. Y hicimos una cal en uno de los pozos, de uno de los hornos, que quizá forjaban por la anchura de las paredes y todo, y porque lo destruyeron ya que lo abandonaron, le destruyeron la boca, quizá fuera para forjar munición, ¿no? Y este es el otro, el de la loma que le pusimos, que es el que se veía de allá abajo, es otro fuerte que está allá arriba. Y hacia abajo, bueno, ahí se ve el camino, ahora ya todo enmontado, ¿no? Todo esto por aquí va el camino, ¿no? Y ahí se ve el camino todavía en un plano posterior, como todavía existía. El camino fue trazado sobre un antiguo camino maya y luego una ruta de época colonial. Y bueno, Porfirio Díaz tenía pensado todo un desarrollo. Este camino a la postre se iba a convertir en un
frustrado y primer intento del Tren Maya, porque por aquí iba a ir el tren. La idea era desarrollar, ya tenía notificado todo Quintana Roo a empresarios extranjeros y yucatecos, y entonces iban a explotar todos los recursos forestales de la zona, iban a construir un canal entre la Bahía de la Ascensión y del Espíritu Santo, iban a construir este ferrocarril principal por el camino y otras líneas alternas, y iban a producir, a explotar toda esta zona y a integrar al desarrollo del país, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí está cuando toma Chan Santa Cruz, el general Bravo, la primera foto que mandan, que los yucatecos estaban muy intrigados cómo se iría el lugar, ¿no? Y ahí está ya el ejército en Chan Santa Cruz. Incluso aquí aparece ya el general Cantón ahí al centro, presidiendo a la toma ya en Chan Santa Cruz, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasó después rápidamente? El gobierno de Francisco I. Madero destituye al general Bravo, ¿no? Y entonces tiene que abandonar ahí en 1912, me parece, no, 1912 por ahí. Entonces abandonan ya todas las instalaciones que tenían y 1911, perdón. Y entonces ya se abandona esta zona y los mayas vuelven. Pero como habían profanado el templo, el Balam Nah, que le llamaban la casa del jaguar, entonces lo habían vuelto prostíbulo, establo, bodega, de todo, ¿no? Entonces ya estaba profanado el sitio. Lo único que hicieron fue destruir todas las obras que los blancos habían hecho y abandonan Chan Santa Cruz y se llevan el culto en 4 cruces, ¿sí? A 4 pueblos distintos que son Tulum, ¿sí? Tixcacal Guardia, donde está la cruz principal, Chumpón, que es el otro que vimos, y Ca Santa Veracruz. Ahora, la cruz fue destruida como 3 o 4 veces. El ejército yucateco la tomó y la quemó, pero milagrosamente reapareció, ¿no? Y es ahora Tixcacal Guardia, donde está la cruz principal. Aquí se conserva todavía. Ahí están los altares que uno ve con las crucecitas. Esto es en otra casa de uno de los mayas antiguos, de aquí, como tiene su propio altar. Y ahí está el culto, ¿no? Todavía muy presente. Esto es en Tijosuco. Y ahí está una gran cruz con suipil y con las cruces bordadas. Y esto es en el cenote Calaveras, en Punta Laguna, donde encontró la arqueóloga Carmen Rojas, trabajó ahí muchísimos huesos de época prehispánica que están en este cenote. Bueno, también tiene sus cruces vestidas, ¿no? Bueno, esto es ya nada más bibliografía por si alguien quiere leer algo más, ¿no? Así a términos generales. No pongo editorial ni nada, se consiguen fácil. Bueno, de Eligio Ancona, Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días. Está de Serapio Vaqueiro, el ensayo histórico de las revoluciones de Yucatán, de 1840 hasta 1864. Este es precioso, de Nelson Reed, La guerra de castas de Yucatán. Este es, creo, edición Era y otras. Es muy bonito porque está escrito con una prosa novelada muy bella, es muy buen libro. De José Paoli Bolio, La guerra de castas en Yucatán. De Antonio Villarrojas, Los elegidos de Dios, es muy interesante porque es una etnografía que hace en Chumpón, ya en los años 20, con estos mayas herederos de la guerra de castas. Entonces hizo por eso se llama así Los elegidos. Ay, está mal escrito. Exactamente. Ahí. Es elegidos, como que hasta ahorita me di cuenta. Una plana. Sí. Mary Lapointe, Los mayas rebeldes de Yucatán, que es muy interesante porque aquí es donde ella habla de los mayas alienados de Campeche, ¿no? De Lorena Careal, que es una especialista en el tema, Hierofanía combatiente, o Quintana Roo, una historia compartida. De Miguel A. Bartolomé y Alicia Mabel, La resistencia maya. Este es de colección científica de Lina. Y de Don E. Domons, El machete y la cruz, la sublevación de campesinos de Yucatán, que este es más reciente. Y Sí. si quieres, dejo de compartir, tocayo. Sí, y sin olvidar también el que ya mencionaste en la plática, que lamentablemente es un libro que está agotado, pero se consigue en las bibliotecas de nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, el del arqueólogo de cómo los mayas. Guillermo Antonio Goñi Motilla. Ajá. Es un libro magnífico. Precioso. Está agotado, esperemos una próxima reedición, reimpresión, una segunda edición, pero se consigue en las bibliotecas del Instituto de Antropología. Sí. Has abordado diferentes aspectos en cuanto a esta trascendencia de un movimiento social que está cargado de historias particulares, porque además vamos a considerar el movimiento de independencia de México duró
oficialmente tiene una duración, igual que todos los movimientos sociales. La independencia de México también tuvo sus antecedentes y tiene su continuación. En este caso, los datos oficiales para la guerra de castas dicen 1847-1901. Estamos hablando que son 54 años de un movimiento del cual difícilmente se puede hablar de que sea algo terso. Es un movimiento convulso, con pero además, ojo, tocayo, porque ya que se va Bravo, ellos vuelven y siguen independientes. O sea, ya empiezan a integrarse hasta 1928-29. Entonces, en el papel es 1901, pero sí, en la práctica es hasta 28-29. Y además cabe señalar que es de los últimos espacios de las entidades federativas que es ya reconocida como Estado a partir del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Primero, cuando toman Chan Santa Cruz en 1901, Porfirio Díaz, aparte de hacer los tratados, crea el territorio de Quintana Roo, que todavía a nosotros nos tocó aprender eso, tocayo, que había dos territorios en este país. Así es. ¿No? El de Baja California y el de Quintana Roo. Y eso los yucatecos lo tomaron como una puñalada. ¿Sí? En los diarios, tú ves los diarios de la época y dicen, tanto que costó esta guerra en sangre y en dinero, y ahora nos quitan ese territorio para crear una nueva entidad que va a depender directamente del gobierno federal. Y ya después, también, en los 70, se funde el Estado, el más joven del país. Y junto con Baja California Sur, y que si vemos tanto la península de Baja California como la península de Yucatán, las divisiones que existen para los estados son lineales, a diferencia de otras. Si vemos Guerrero, Michoacán, como es, pues ese río Balsas, son divisiones topográficas, orográficas, hidrográficas, y en el caso de las dos penínsulas, que son los más recientes estados, son líneas que están cortando como si fueran avenidas, y que no es el caso. Hay un cálculo que yo leí, me lo precisarás, que habla de los censos, y se calcula que fueron más de 200,000 muertes. Exactamente. De la gente que en este periodo de 50 años, una cantidad de 200,000 personas que perdieron la vida por este proceso es impresionante. Sí, es también de los más dolorosos del país. Muchas muertes para además el territorio, el tamaño del área donde sucedió esta guerra, pero es que eran poblaciones masacradas completas por uno y otro bando. O sea, aquí no podemos ser maniqueístas de, los buenos, los mayas, los malos, los blancos o viceversa. No, o sea, simplemente se dieron los hechos y cada uno con sus razones, pero masacraban, ¿no? O sea, fue una guerra, yo todo lo que he leído siempre me doy cuenta de que fue una guerra de mucho odio, además, porque era la revancha, primero de los mayas contra los blancos y luego la revancha de los otros contra los propios mayas, ¿no? Hay documentos eso lo recopila, creo que Villarrojas, en Los Elegidos de Dios, de los mayas que dicen, cuando estaba Bravo, controló la zona, dice, no podía salir, no vivíamos tranquilos, estábamos perseguidos todo el tiempo, teníamos que ocultarnos, nos quemaban nuestras tierras, o sea, era la revancha, ¿no? También ahí, por haber sido rebeldes, ¿no? Sí. Para nuestros radioescuchas, queremos ofrecer una disculpa. El tema da para mucho más. Los tiempos que tenemos son muy acotados. La bibliografía que nos ha presentado nuestro querido tocayo es amplia. Se invita a que la revisen. Hay publicaciones diversas por el Instituto de Antropología que están a su disposición, algunas en línea, otras en las bibliotecas. Esperemos que en breve ya se abran para las consultas. Nos gustaría ampliar más, pero una enseñanza nos está dejando esta revisión tan profunda, tan amena, valga la expresión, en una situación tan compleja, dolorosa como es la que nos está presentando nuestro tocayo Luis Alberto Martos López, nuestro invitado de hoy, que es, esos procesos tienen que ver, no son hechos que se presenten de un momento dado, son procesos que tienen un antecedente muy grande, por lo general de explotación, de pérdida de respeto, de una necesidad muy grande de aprovechamiento de recursos, una gran cantidad de intereses que están confluyendo, procesos políticos que se están dando a nivel mundial. No podemos entender los procesos que vivimos de una forma aislada. Ese, desde mi punto de vista, ya no como
trabajador del instituto, sino como un escucha. Me emocionó la forma en que lo estaba platicando nuestro invitado de hoy, al verlo como parte de todo un proceso. Y sí, sin ese maniqueísmo, no hay blancos, negros, son parte de procesos en los cuales estamos viviendo y en los cuales, bajo una perspectiva después de ya siglos y medio de que esto ha acontecido, aún se siguen viviendo los efectos de una situación como esta. Tocayo, si gustas agregar algo antes de dar una despedida. Pues nada, no, perdón por el tiempo, que creo que me alargué mucho, pero como te digo, es un tema que me apasiona mucho. Tiene muchas vertientes de las que puedes hablar, muchas anécdotas, ¿no? Hay muchas historias ahí. Y pues nada más, gracias a todos por el tiempo, por escucharnos. Y bueno, ahí estamos, ahí estaba mi mail, si alguien tiene alguna pregunta, duda, bueno, ya ahí lo dimos, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, fue un placer ahí compartir esta sesión con ustedes. Y es un placer participar con nuestro querido Radioína en producciones de este calibre, de este nivel. Es un placer platicar con invitados como el que tuvimos hoy en nuestro micrófono. Luis Alberto Martos López, investigador, trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como siempre nos ha dado un ameno repaso de una parte de nuestra historia nacional y mundial. A nombre de nuestro querido INA, mi casa de ustedes, Radio INA, doy por terminada esta emisión. Yo, Luis Alberto López Guario, les sugerimos a nuestros radioescuchas, que consulten toda la producción de Radio INA a través de la siguiente página: www.radio.ina.gov.mx. Lo repito, www.radio.ina.gov.mx, agradeciendo en este caso la generosa participación de Luis Alberto Martos López. Muchísimas gracias, tocayo. Estaremos en contacto, no será la última vez que se te esté invitando para participar en pláticas como esta. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la subdirección de Radio INA con nuestra querida Gaby Marentes. Felicidades, gracias por invitarme. Nuestro querido Evanibaldo Morales, Puma de Corazón, producción y grabación. La edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Con mucho agradecimiento y cariño, Luis Alberto López Guario, su amigo y colega. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense mucho, por favor. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.